Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar comienzo a la cuarta unidad del curso de herramientas jurídicas frente a la violencia de género y a la violencia familiar. Vamos a compartir un Power para abarcar esta unidad llamada modelos de familia. Estos modelos de familia tienen un disparador que es la constitucionalidad del derecho privado, del derecho de familia. Esta constitucionalidad del derecho de familia está dado por la reforma de la Constitución en 1994, el artículo 75, inciso 22, ese bloque federal, esa jerarquización de los tratados internacionales de derechos humanos, en donde impregnan el derecho interno, la legislación interna, de esos principios y valores jurídicos que tiene su culminación ahora en el año 2015 con la reforma del Código Civil y Comercial, en donde da un giro copernicano al derecho de familia. Estos derechos humanos traen aparejados muchos principios, ¿no? Pero vamos a tratar el de igualdad y no discriminación y el de libertad o autonomía personal que modifican directamente las organizaciones familiares. Un principio importante para hablar es el principio de realidad social, el principio elocuente, ¿no? Que visibiliza a esas nuevas elecciones de formas familiares que ya se estaban dando palpablemente en la sociedad posmoderna y que no tenían una recepción en el derecho. Este principio jurídico de realidad social las visibiliza, les da derecho, las reconoce como tal, responde a esa tipología flexible, sensible y adaptable de esas nuevas formas de familia, dándole una integración en el nuevo derecho de familia. ¿Producto de qué es esto? Del multiculturalismo social, como pilar para edificar estas nuevas organizaciones familiares. Les dije, la flexibilidad, sensibilidad y adaptación de cada sociedad a esas elecciones de cómo proyectar su vida familiar es lo que es el disparador de estos modelos de familia. Contraponiéndose ¿a qué? Al concepto tradicional, como dice Maher de Carlucci, el concepto tradicional y conservador de la familia, matrimonial, paternalizada, con un marcado tinte patrimonial, sacralizada por las formas en que se constituye, biologizada con el fin de procreación, ¿no? Y esto sufre cambios durante todo un siglo. También calificada como jerárquica, autoritaria y burguesa, y esto lo señalo porque esta familia, este modelo de conservador, ¿no? Heterosexual matrimonial, atentaba contra el principio democrático y carecía de una perspectiva de género muy marcada. Tal es así que estos rasgos de organización ponían a la mujer en roles de subalternos sometidos a determinadas funciones, ¿no? Como pueden ser cuidados, que limitaban su desarrollo personal, lo coartaban a las mujeres dentro de estas organizaciones familiares, coartaban directamente su desarrollo individual. Comenzamos a tratar que la familia tiene un concepto cerrado ni conservador, sino una noción amplia. Y el disparador de esto es la Constitución Nacional Argentina, también en su artículo 14 bis, donde da la protección integral a las familias. Los instrumentos internacionales también lo hacen. La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 4, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 16, inciso 3, que dice
la familia es el elemento natural y fundamental de toda sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y el Estado. Habla de la familia, ¿no? Y el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño. La familia debe ser protegida, dado su carácter de núcleo social o célula básica de la sociedad, sin pretender conceptualizarla en una definición y en una noción única de familia. Ningún modelo de vivir en familia es mejor que otro, sino al contrario, cada pareja, cada persona puede desarrollar y llevar adelante su propio proyecto familiar, según su vivir, su sentir, sus deseos. Estos nuevos modelos de familia podemos entenderlos desde el principio de la autonomía, como venimos diciendo, y la libertad, pero tienen límites. El límite es la responsabilidad y la solidaridad familiar. Lo dice el propio artículo 19 de la Constitución de la Nación, ¿no? Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudican a un tercero, están solos reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Quiere decir que hay autonomía, hay libertad, con márgenes, con límites que son los que les voy señalando: solidaridad familiar, responsabilidad. Por ejemplo, las uniones convivenciales tienen un piso mínimo de regulación, para citar uno de ellos es la protección a la vivienda que fuera asiento del hogar convivencial. Entonces, ¿se puede elegir no estar en el matrimonio, estar en la unión convivencial? Sí, y tiene un piso mínimo de derechos a respetar. Los modelos de familia se pueden dar por la orientación sexual, identidad de género. Las parejas homosexuales han sido asistidas por la perspectiva tradicional y conservadora. Y en el año 2010, la ley de matrimonio igualitario, pionera en la región, reconoce a la institución del matrimonio a las personas del mismo sexo. Estos son los principios de pluralismo y libertad, que provocan la ruptura con ese modelo único, conservador, ¿no? Contrapuesto a las sociedades posmodernas. Gil Domínguez señala dos conceptos: la heteronormatividad y la heterobiologicidad, ¿no? Que van en contra directo de los principios de igualdad y no discriminación. El miedo a lo que está fuera de lo supuestamente normal o de carácter natural, no tiene que tener visibilidad en el derecho. Bueno, eso es totalmente barrido con este reconocimiento, ¿no? Del matrimonio igualitario. Las familias convivenciales y matrimoniales, la matrimonial es aquella que elige las formas solemnes para constituirse, las formas, la formalidad para acceder a esa institución del matrimonio, y las convencionales son las que quieren quedar afuera de esta normativa regulatoria fuerte como es la del matrimonio, pero que también hay que reconocerlas y ponerlas en la escena del derecho, ¿no? Para darles visibilidad y amplitud de derechos. En el año 2010, en el censo, 4 de cada 10 familias vivían en unión convivencial. Es una situación afectiva, práctica, palpable, de la cual no podíamos seguir no regulando. Le repito, no de la manera que se regula el matrimonio, sino con un piso mínimo, como les decía antes, basado en esos dos principios: la responsabilidad y solidaridad familiar. Las familias ensambladas. Los hijos de las nuevas parejas forman nuevos vínculos afectivos y el derecho no puede desconocer esta situación. La doctora Cecilia Grossman hace muchos años ya decía que las familias ensambladas suman personas más para querer, para proteger, y a esta situación afectiva palpable había que darle un reconocimiento. Acá se deja de lado
ese lenguaje que no es neutro, el lenguaje tiene un simbolismo, una carga significativa, ¿no? Como hijastro, padrastro, para pasar a hablar del padre y progenitor afín, en donde se crean vínculos, se crean responsabilidades y obligaciones, y le da un contexto, ¿no? De valor, de norma, otra vez, de visibilizar lo que ya estaba dándose en la escena social. Las familias monoparentales y pluriparentales también son una nueva forma de familia. La adopción por una sola persona, dada a una sola persona, las técnicas de reproducción asistida que permiten la formación de una familia monoparental, empiezan a tener un reconocimiento en el derecho de familia en la legislación. También se para de la vereda enfrente de aquella familia matrimonial, de pareja heterosexual y demás. Es una forma de organización familiar que también se estaba dando palpablemente en la escena social. Puede ser también derivada, ¿no? La persona queda viuda o separada, pero había que darle una respuesta. La familia pluriparental todavía no tiene un lugar en el derecho, porque el artículo 558 del Código Civil y Comercial mantiene por el momento el principio de la doble determinación filial. Sí existen algunos fallos jurisprudenciales que hablan sobre la pluriparentalidad, pero recientes, ¿no? A nivel muy incipiente. Es un nivel muy incipiente. Todavía el artículo del Código 558, como les decía, el Código Civil y Comercial, mantienen el régimen de la doble determinación filial. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos también se habla de las nuevas formas de familia. Por ejemplo, Atalarrifo y Niñas versus Chile, ¿no? En donde por primera vez, también en un caso de discriminación por orientación sexual, una pareja homosexual, ¿no? Del mismo sexo, es considerada no apta, no es el mejor ámbito para el bienestar y el desarrollo de niñas, según los tribunales de Chile, entendiendo como categoría sospechosa a la orientación sexual, ¿no? Esto lo trae aparejado, lo señala la Corte Interamericana. La orientación sexual pasa a tener una categoría sospechosa, como que podría afectar el desarrollo y el bienestar de esas niñas, por estar bajo una pareja criada, ahijada bajo una pareja del mismo sexo. La opinión consultiva 17 del año 2002, en los párrafos 69 y 70, señalan que el concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares. De hecho, donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio. Entonces ya ahí la opinión consultiva está ratificando y jerarquizando, ¿no? Que no hay un solo modelo de familia, sino hay una flexibilidad en la construcción de afectos que tienen que ser válidas. Fornerón e hija versus Argentina también habla de ese nuevo modelo de familia, una discriminación inversa, ¿no? Un padre varón luchando, peleando por tener una vida familiar con su hija de manera monoparental. No está bien, no creían que fuera el mejor ámbito de desarrollo, que un varón se hiciera cargo de la vida en familia de su hija, ¿no? Por ese prejuicio a dos situaciones, a la monoparentalidad y a que él era hombre.
Esto también llegó a la Corte Interamericana y señaló, ¿no? esos prejuicios, esos preconceptos. Artavia Murillo y otros contra Costa Rica pone de relieve el derecho a formar una familia. ¿Por qué? Porque en este caso Costa Rica entendía que las técnicas de reproducción asistida que formaban embriones, los mismos no debían ser descartados porque se entendían personas. La Corte Interamericana dijo, se considera persona al embrión que se implanta en el útero, ¿no? En virtud del artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto posibilitaba que las técnicas, este entendimiento por parte de la Corte Interamericana posibilita la aplicación y el acceso a las técnicas de reproducción asistida, que muchas veces dan consecuencia de varios embriones y no pueden ser todos implantados, por una cuestión de salud sobre la mujer. Si no se entendía así, se coartaba el acceso al avance de la ciencia, el acceso a la salud reproductiva, el acceso a ejercer el derecho de formar una familia, ¿no? Indirectamente, ¿no? Entendiendo que si todos los embriones son personas, no se podía aplicar las técnicas de reproducción asistida en virtud de que todos los embriones deberían ser implantados. Una situación que ponía de manifiesto la no posibilidad del acceso al avance de la ciencia y a la medicina en lo que refiere a la salud reproductiva. Que también, ¿no?, habla de una nueva forma de familia que surge a raíz de las técnicas de reproducción asistida, recogidas por nuestro Código Civil y Comercial, ¿no?, como una fuente de filiación. La protección de la familia, desde la protección de la familia se pasa a la protección de la persona, es decir, a los miembros de la familia, a los ciudadanos, a los individuos, se les reconoce el derecho a vivir en familia, ¿no? Basados en esos principios de libertad y autonomía. El hombre y la mujer tienen derechos a vivir en familia y en una organización familiar y en una vida familiar que ellos, sobre su libertad y autonomía, sobre esos pilares de libertad y autonomía, eligen cuál es la que quieren llevar a cabo. Entonces, dice Marisa Herrera, un escenario familiar más complejo, a raíz de todos estos modelos de familia que hemos visto, necesita de un régimen legal más amplio, flexible y plural. Rodrigo da Cunha Pereira señala que las familias en la posmodernidad ha dejado de ser esencialmente un núcleo económico y de reproducción biológica para ser un espacio de afecto y amor. Bueno, hemos terminado y les agradezco mucho su atención. Nos despedimos hasta la próxima clase.